estamos ya en la parte final del programa con la columna del doctor Abel Cornejo, abogado, escritor y historiador. ¿Qué tal, Abel? Buen día. Bien, Edgar, buen día. En esta mañana gris como el tango. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema que me parece que es muy importante. He traído con machetito acá para no olvidarme, que es que cumple el gobierno nacional el próximo 10 de junio 6 meses de gestión. Ya es un tiempo para evaluar que probablemente en otras gestiones sería tal vez menos intenso, si quiero usar una palabra, por distintas cosas que han ido sucediendo y que suceden, particularmente en materia económica, pero también en materia política, ¿no? Si tuviésemos que hacer el resumen de la semana anterior, arrancamos con la renuncia del jefe de gabinete de ministros y terminamos con el tema de la distribución de alimentos, teniendo en cuenta que el presidente, cuando inicia el ajuste más grande de la historia, como él dice, había dicho que para los caídos, una palabra que me llamó a mí mucho la atención, que para los caídos no había límites en la billetera. Parece que sí los hubo, porque acá empiezan a surgir dos palabras claves, que es el tema de la columna de hoy, que es gestión y recesión. Han habido encuestas la semana pasada también. ¿Qué dicen esas encuestas? En la inquietud ciudadana, además de seguir preocupando, por supuesto, la inflación, parecería ser que la inflación ha dado lugar a otro tema ahora, que es el de la recesión, es decir, la caída del consumo, pero fundamentalmente la pérdida del empleo. 270.000 cuentas sueldos menos y 110.000 empleos públicos menos. El vocero Manuel Adorni ha dicho que van a haber más despidos. Por ahí encontré una encuesta perdida que le preguntan a alguien que ha votado por el oficialismo qué reflexión le cabe. Entonces, bueno, como obviamente votó por el oficialismo, dice que era necesario el sacrificio, que era necesario el ajuste, pero me llamó la atención que sobre el final varias de esas personas dijeron si el sacrificio vale la pena, es decir, si es suficiente todo este ajuste para que valga la pena después. ¿Qué ha pasado junto con la salida del jefe de gabinete, Nicolás Pose? Después de 170 años, hay dos ministerios históricos en el Poder Ejecutivo Nacional. Había uno, el Ministerio del Interior, otro, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Nunca jamás en 170 años se había suprimido el Ministerio del Interior. Por suerte el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue. Ahora, el Ministerio del Interior, recordemos, no es solamente el que organiza elecciones, sino que su razón de ser, por eso siempre el sinónimo de Ministro del Interior en los medios de comunicación, es la cartera política. ¿Por qué? Porque es el encargado de hacer la política interna del Estado. Hasta antes de la irrupción del jefe de gabinete con la reforma constitucional de 1994, el ministro del Interior era la figura política más importante después del presidente de la Nación. Guillermo Franco, sin ninguna duda, es una persona de diálogo, una persona afable y que no sigue, al principio incluso sufría como de un bullying político porque decían que Franco era dialoguista. Bueno, Franco demostró una cosa, ¿no? Ya apenas asume como jefe de gabinete. Va al Senado y ese mismo día hay dictamen de comisión. Quiere decir que cuando nosotros señalamos que la política no es en sí mismo mala, que es el instrumento transformador de la sociedad, y nos referimos a la necesidad de la política, que es lo que vemos que está faltando con todas estas cosas que estamos señalando nosotros. ¿Qué otra cosa apareció junto en ese diálogo que destraba el nuevo jefe de gabinete y que va a tener de alguna manera también a su cargo
ojalá le dé el físico Guillermo Franco para esto, el Ministerio del Interior. Hay dos cuestiones que ya mucha gente, no solamente de los partidos de la oposición, sino por ejemplo el sector empresario, el sector turístico, pusieron el grito en el cielo. Aerolíneas Argentinas y Ferrocarriles Argentinos. Y dijeron, ¿por qué quieren privatizarlo? Aerolíneas Argentinas en el año 2023, valga la coincidencia de cifra, dio 23.000 millones de dólares de ganancia. Empezamos a querer desguazar las aerolíneas argentinas, destinos que se caen, provincias que empiezan a tener menos vuelos, entre ellas Salta, y los trenes, que los trenes es, si nosotros hacemos una historia del ferrocarril en la Argentina llegó a ser el cuarto país en vías férreas en el mundo los primeros 25 años del siglo pasado. Es decir, que en el año 1925 la Argentina era el cuarto país en vías férreas en el mundo. No hay ningún país del mundo que se haya podido desarrollar sin vías férreas. Y finalmente está este tema de la batalla cultural, que también tiene que ver con la gestión y la recesión. Todo va encadenado. En la batalla cultural parecería ser que el presidente evidentemente debe tener una suerte de debate interno, en el sentido que él, como es antiestado, en la batalla cultural quiere un capitalismo sin Estado. Y el presidente también evidentemente se siente más cómodo en un rol como un profeta mesiánico del anarcoliberalismo o del liberianismo, como se le quiera llamar, y las fotos con determinados empresarios y con la única visita que hizo en 6 meses a un país latinoamericano, que es ir a la reasunción de Bukele en Salvador, cuando nosotros sabemos que economías como México o Brasil están entre las principales economías del mundo. Fíjense qué curioso, y con esto termino la columna. ¿Qué otro problema de gestión hubo la semana pasada? La crisis del gas. Entonces echamos, porque llega un momento que ya no se puede seguir echando culpas, ¿no? Más allá de la culpa que tengan gobiernos anteriores. Entonces, con la crisis del gas, ¿a quién recurrimos? No recurrimos a los Estados Unidos, recurrimos a Brasil. A Brasil, que lo ofendimos innecesariamente al presidente Lula y que tuvo por justamente la solidaridad latinoamericana, no dudó Lula en que se pueda cargar ese barco para que Argentina no entre en algo que afecta directamente no solamente al consumo particular, sino a la industria nacional argentina. Eso provoca que también sigamos discutiendo por enésima vez la privatización de YPF en vez de buscar capitales o tercerizar determinadas explotaciones, y se sigue difiriendo el tema de Vaca Muerta para más adelante, cuando Vaca Muerta es un mar de gas que tenemos en territorio argentino. Es decir que el tema de la gestión es algo que se va a empezar a ver y a exigir seguramente en estos próximos meses, justamente por esa pregunta que aparecía en las encuestas que se le hacen al portero de un edificio en la capital federal. Y él se pregunta, ¿será suficiente el sacrificio? Bueno, la gestión y la recesión nos irán indicando cuál será la respuesta adecuada o no ante ese interrogante. Muchísimas gracias.